Buenos días. Hoy en Entrevistas con Altmann tenemos a un filósofo, un catedrático de filosofía y un filósofo especial. Especial porque intenta poner en la práctica lo que piensa y lo que investiga. Don Ángel Valero Lumbreras es, además de filósofo, es el jefe de gabinete del presidente del Congreso, José Bono. Hoy nos presenta un libro hondo, un libro ciertamente no al alcance de cualquiera, que se llama El giro político de la epistemología. Un libro que, aunque suena un poco teórico, tiene también unas implicaciones prácticas muy importantes. Sobre el libro vamos a intentar esclarecer un poco más lo que nos quiere contar. Don Ángel, bienvenido. Buenos días y encantado de estar aquí con ustedes presentando este trabajo. ¿Qué pretende con este trabajo? Pues el giro político de la epistemología es un trabajo que tiene fundamentalmente dos objetivos, ¿no? En primer lugar, el primer objetivo es la epistemología o teoría del conocimiento clásica, que es una epistemología, una teoría del conocimiento o una filosofía formalista de la ciencia, hacer una crítica a ese formalismo epistemológico que no consideraba o no ha considerado prácticamente nunca el contexto social, político y material en que se desarrolla la ciencia, hacer una crítica a esa concepción formalista de la epistemología y aprovechando tradiciones filosóficas como por ejemplo la de Kuhn o la de los estudios sociales de la ciencia, producir un giro y hacer que la filosofía de la ciencia, la filosofía formalista de la ciencia, se convierta en filosofía política de la ciencia, considerando el contexto en el que la ciencia nace, los destinatarios de la propia ciencia y las condiciones materiales en que se producen los enunciados científicos y los artefactos científicos. O sea, que usted es una especie de ideólogo de los políticos, es decir, lo que los políticos después plasman en leyes, ustedes lo elaboran primero. Uno de los propósitos de la epistemología política es un propósito eminentemente práctico. Lógicamente, esa practicidad tiene como fundamento una teoría, pero sería enfocar el fenómeno de la ciencia desde la filosofía, fundamentalmente desde la filosofía política, con implicaciones prácticas evidentes para los propios científicos y para la propia ciudadanía que paga la ciencia y al mismo tiempo sufre sus consecuencias y también se beneficia de ella. La tesis del libro está recogida en el titular, el giro político. Fundamentalmente sí, porque la epistemología hasta ahora ha sido una epistemología analítica y formalista. Entonces, lo que yo pretendo con este libro es apoyar o fundamentar un programa en donde la epistemología, sin olvidar sus aspectos formales, entre en unos territorios cotidianos, ¿no? La epistemología forme parte de la actividad indudablemente política y de la concepción política de los propios ciudadanos, ¿no? En relación a cuanto a sus deberes y obligaciones como ciudadanos. En el libro se ha puesto usted deudor o discípulo de un tal Steve Fuller. Efectivamente. Steve Fuller es un sociólogo y filósofo norteamericano que en la actualidad trabaja en la Universidad de Warwick. Es el padre de la epistemología social o la epistemología política y es precisamente en esa línea en la que he trabajado, desarrollando sus propias tesis. Es decir, vamos a dejar que la epistemología abandone el territorio del platonismo y que entre en un territorio práctico, de algún modo que se moje en este fenómeno de la ciencia que afecta a nuestra vida cotidiana de un modo cada vez más intenso. ¿Y la relación con Petit, que en España se conoce como el ideólogo de Zapatero? Yo ahí abogo por una concepción republicana de la ciencia y entonces desarrollo dos concepciones. Desarrollo la concepción del filósofo Polanyi, de Michael Polanyi, que concebía la República de las Ciencias al modo liberal. Es decir, la ciencia es algo que producen los científicos, la ciencia se ha de producir sin ningún tipo de interferencia política, los científicos son los que tienen la autoridad para decir qué ciencia hacen y cómo la hacen, y la ciudadanía, de algún modo, pues tiene que asentir
al saber de los propios científicos. Sin embargo, la concepción republicana de la ciencia, que tiene como fundamento el republicanismo de Petit o el republicanismo de Skinner, justamente considera que los científicos son unos elementos más de lo que podemos llamar la ciencia, que la ciencia hoy es más que ciencia, tecnología, es tecnociencia, que la ciencia está afectando a los ciudadanos en los aspectos más elementales de su vida. Por lo tanto, los ciudadanos tienen algo que decir en relación con la ciencia. Y es introducir en definitiva la idea de democracia deliberativa en la gestión y en la evaluación de los procedimientos científicos. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Pues ahí en el libro yo abogo por una fórmula que se ha desarrollado en algunos países anglosajones, todavía no en España, que es la fórmula de los congresos de consenso. Es pionero el Consejo Danés de Tecnología. El Consejo Danés de Tecnología es un organismo vinculado al Parlamento. Entonces, su función, la función del Consejo Danés de Tecnología, es evaluar determinadas tecnologías de incidencia pública y para eso elabora esto que se llama conferencias o programas, que en definitiva, le voy a resumir, no consiste en otra cosa que en escoger a una muestra significativa de ciudadanos, exponerles el problema que van a tratar, los diversos aspectos del problema que van a tratar mediante científicos, y luego hacer que los propios ciudadanos debatan y discutan, que esos debates, esas discusiones las presenten ante los propios medios de comunicación y lo que hayan decidido presentarlo luego al Parlamento para que pueda servir de fundamento legislativo. Es reunión donde están como pares los propios ciudadanos y los propios científicos, los científicos como informadores, ¿no? Y los propios ciudadanos les hacen preguntas en relación con el tema correspondiente. Pues, por ejemplo, las terapias génicas, ¿no? Son congresos que se desarrollan normalmente bajo el auspicio de la propia universidad durante un fin de semana, con información suficiente, y hay una conclusión que va al Parlamento. Y el Parlamento luego, lógicamente, no sustituye al Parlamento, sino que va al Parlamento y el Parlamento decide en función de esta evaluación cívica previa. No suplantan al No suplanta Parlamento, para nada al Parlamento, pero sin embargo son asesores del Parlamento, pero asesores cívicos, asesores ciudadanos. No es una comisión o subcomisión del propio Parlamento, sino que son los propios ciudadanos que tratan multitud de temas que les propone el propio Consejo y luego pueden servir para la elaboración legislativa, con lo cual la implicación cívica es importante. Este es uno de los modos republicanos de concebir la propia ciencia. No se hace lo que los científicos dicen, sino tampoco lo que los propios ciudadanos dicen, pero esa síntesis, esa simbiosis de científicos ciudadanos elabora un informe y un proyecto que es el que va al Parlamento y el Parlamento luego discute con fundamento, ¿no? En España estamos todavía lejos de llegar a esa aplicación. En aplicación. España no hay nada similar. En el Parlamento existe una comisión parlamentaria, pero realmente todavía no hay elementos de participación ciudadana de este modo tan directo y tan inmediato para valorar y evaluar posibles tecnologías que se han de introducir en el propio mercado y que afecten a la salud y al bienestar de los ciudadanos. ¿Tienen cabida los valores en la política o deben tener cabida? Indudablemente la política es una actividad que sin valores pues carece de sentido, es mera tecnología. Precisamente, o una de las tesis que se defiende en este libro, la concepción republicana de la ciencia, es una concepción que tiene como fundamento pues los valores cívicos de la igualdad, de la deliberación, del consenso y luego del compromiso. Porque digamos que una concepción republicana de la ciencia exige del ciudadano participación. Entonces, las virtudes cívicas son virtudes que son necesarias a la hora de implicar al ciudadano en la valoración y en la propia gestión de la ciencia. Por lo tanto, yo creo que son imprescindibles. Una política sin valores es mera tecnología. Y en última instancia, tecnocrática, o tecnocracia, que también posee valores, pero no son valores debatidos, no son valores discutidos, no son valores que se pongan encima de la mesa y que hayan sido consensuados, ¿no? Sino son valores impuestos pues por una élite científica, lógicamente. Pero los políticos españoles no pasan precisamente por tener una imagen de gente que cultiva los valores, o que se basa en valores, o que va a la política desde los valores. ¿A qué se debe? Pues yo creo que ciertamente los valores siempre están implícitos. Lo que ocurre es que la política es una actividad que
exige y demanda de muchísima atención y cuidado a los asuntos cotidianos. Hay muchísimos asuntos que se tienen en la mano y a veces falta un poco de sosiego para reflexionar y para pensar y para contextuar la propia actividad legislativa, normativa o ejecutiva. Para eso les tienen a ustedes, ¿no? A los pensadores que están por detrás para bueno, decir... en la medida en que nuestras ideas y en la medida en que nuestras reflexiones pues, puedan servir para contextuar el ajetreo cotidiano de la actividad política, pues magnífico. Pero el político ejecutivo bastante tiene en el día a día, ¿no? Con ir resolviendo la gran cantidad de asuntos que se le presentan y que a veces pues, le sobrepasan. O sea, ¿no? que no les hacen demasiado caso. Bueno, depende. depende, ¿no? Pero yo que trato y he tratado con frecuencia con políticos, en general, aunque están en este ajetreo cotidiano, ellos añoran y echan de menos este sosiego reflexivo que es absolutamente imprescindible para saber hacia dónde se va, porque luego hay que ofrecer a los ciudadanos programas y hay que ofrecerles mensajes, e indudablemente pues, la ciudadanía requiere, pide y necesita no de un mensaje tecnocrático, ¿no? Sino de un mensaje que ponga en valor estos valores, valga la redundancia, de la democracia liberal y de la democracia republicana, que son al fin y al cabo los que nos sostienen y nos dan cohesión. ¿Por qué tienen tan mala fama los políticos? ¿Por qué son tan poco valorados en las profesiones? Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? Pero realmente los políticos no se diferencian de los ciudadanos, es decir, que los políticos que representan a los ciudadanos pues son una muestra de los propios ciudadanos. Claro, lo que ocurre es que los políticos siempre están demasiado expuestos, ¿no? Demasiado expuestos a los propios medios de comunicación, al foco mediático, y ¿no? al foco mediático y a la crítica pública, porque de algún modo un político siempre se la está jugando, ¿no? Y además lo hace a pecho descubierto. Y en esas circunstancias, pues algunos tienden a poner énfasis en los aspectos críticos y negativos y no en los aspectos positivos. Y se comete muchas veces la falacia de la universalización, es decir, porque unos determinados políticos, podríamos decir lo mismo que unos determinados científicos o unos determinados médicos, no cumplan las reglas de la ética política, científica o médica, pues no tiene ningún tipo de sentido, es una falacia generalizar, ¿no? Porque la inmensa mayoría pues es gente dedicada, gente honrada, gente decente y gente que entrega, como usted o como yo, cotidianamente pues sus saberes, su conocimiento y su oficio para la atención cívica, ¿no? Y una vocación en aras del bien común. Indudablemente. El bien común, eso es fundamental. Esa es una de las ideas también, de las ideas republicanas que yo pongo en el libro, porque ya desde el primer libro republicano, que es la República de Platón o la Política de Aristóteles, lo fundamental en la politeia, lo fundamental en la ciudad es el bien común. Es decir, decía Platón, a mí no me interesa que una clase social en particular sea feliz, sino que ha de serlo toda la ciudad. Y este mismo mensaje lo traslada Aristóteles. Luego, la idea de bien común que tenemos que recuperar y que tenemos que fomentar es fundamental en la actividad política. En la actividad política de los políticos y en el compromiso político de los propios ciudadanos. Es decir, cuando las repúblicas ponen por delante los intereses personales frente al bien común, entonces es cuando se produce su disolución. Y yo creo que ese es un mensaje al que debiéramos todos atender, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde la política, desde los profesores, yo soy profesor, etcétera, en fin. Pero el bien común es una idea fundamental y el bien común pues se sirve de ese modo, ¿no? O sea, que hay salvación también para la política y que la salvación o la mejoría de la convivencia humana, incluso de España, puede venir también por la política o debe venir. No, indudablemente la política es un elemento fundamental en la felicidad de los ciudadanos. Por lo tanto, hemos de criticarla indudablemente, pero también hemos de cuidarla y ejercerla con profesionalidad y con transparencia. Y primando ese componente de compromiso, ese componente de deber que a veces falta. De vocación, digamos. De vocación, efectivamente, porque el republicanismo democrático, indudablemente, asume lo mejor del liberalismo, que es la lucha por los derechos humanos, ¿no?
Y hoy usted sabe que la ciudadanía demanda muchísimos derechos y desde muchísimos frentes, ¿no? Eso es importante, pero quizá es menester poner un poco más de énfasis en los deberes de la propia ciudadanía. Es decir, no hay derecho sin deber y sobre todo no se cuida el interés común, el bien público y la cohesión social sin un cumplimiento de los deberes cívicos, sin ya lo decía un compromiso Kennedy, ¿no? con el bien común. Digo que eso ya lo decía Kennedy en aquel discurso célebre. Famosísimo, ¿verdad? De la antorcha. ¿Qué podéis hacer por mí o sí, por el país? No, efectivamente, exactamente. Este es solo un aperitivo. Los que quieran profundizar, es un libro denso, ¿no? Sí, pero se puede sacar conclusiones, yo me he leído y se pueden sacar conclusiones muy prácticas y para la vida también y para la relación esta tan especial entre la vida y la política. Sí, pues eso espero y ese sería mi deseo y agradezco les agradezco a ustedes, a Religión Digital y al Periodista Digital, pues que hayan tenido la deferencia y la amabilidad de invitarme para que pueda hablar de este trabajo. Muchas gracias, don Ángel. Aquí le tienen el giro político de la epistemología.